Bien, tenemos aquí una base de datos de una cooperativa. En esta oportunidad vamos a trabajar con un informe de ahorros. Vamos a estar utilizando algunas funciones que nos van a permitir organizar mejor las informaciones para un informe y poder interpretarlo de una manera más fácil por el hecho de que va a estar más organizado los datos. Entonces, aquí tengo el DER, está un poco desorganizado nomás porque le mandé generar con el pgadmin, pero como ya les dije, vemos aquí que tenemos una tabla socios que tiene relación con una tabla que se llama personas y con los datos básicos de una persona, que es documento, nombre, apellido, pero sus datos de contacto están almacenados en otra tabla que es tablas personas datos. Esta persona en una cooperativa, en el contexto de una cooperativa, puede abrirse una caja de ahorro y puede ir depositando o retirando dinero de eso. Esas informaciones están organizadas en la estructura normal que solemos utilizar en los sistemas de información, que es la estructura de cabecera y detalle. Cuando una persona se va, abre una caja de ahorro, se le asigna un número, que es este. Y también se registra obviamente la fecha en que abrió, quién es el socio, que aquí está la llave extranjera, un saldo, y aquí tenemos otra información. Y esto es una cabecera y puede tener sus detalles, bueno, tiene sus detalles en la tabla ahorro movimientos, que tiene estas columnas. Tiene un ID como cualquier otro, el primary key, el foreign key que le corresponde a la cabecera, que es ID AO, se llama ID AHO, que es este ID, esta llave. Esta llave de aquí está presente aquí. Y obviamente la fecha en que se realizó el depósito, y este puede ir variando, ¿sí? Porque el socio puede ir realizando un depósito de 100.000 hoy, mañana puede hacer un de 300.000 y la siguiente vez un 50.000. Entonces, todo eso se va registrando ahí. Lo que vamos a hacer es escribir una sentencia SQL que nos permita unir todas estas tablas necesarias de acuerdo a la información que estamos queriendo. El objetivo principal es sacar un informe de ahorros que hace un socio, de acuerdo a las necesidades que tengamos, de lo que queramos saber, si en todo el año, en un solo mes y dentro del rango de qué fecha y demás cosas. Esta es una base de datos que tiene muchísimas informaciones, pesa mucho, por eso no estoy compartiendo directamente con ustedes los datos, pero sí les voy a estar pasando el script SQL de creación. Y lo que van a hacer es registrar una persona, posteriormente tienen que registrar un socio, después registran ahorros y finalmente registran ahorro movimiento. Es recomendable que hagan unos 3 movimientos. Pueden registrar unas 5 personas y 2 3 movimientos por cada persona en diferentes fechas. Y cuando digo diferentes fechas, tienen que ser diferentes meses y, si es posible, años, para que nuestra información sea mucho más variada. En mi caso, yo tengo movimientos por 2 años, el 2021 y el 2022. Entonces, voy a empezar aquí haciendo un select asterisco from socios. Perdón, voy a consultar el de ahorros. El de ahorros para empezar, la cabecera. Y aquí me muestra 100.000 registros. ¿Sí? Es mucha información, pero yo voy a estar limitando esto para que no me pese demasiado con la sentencia limit. Voy a ponerle que me muestre un 50 como máximo. Va a ser mucho más ligero hacer consultas de esa manera.
Bien. Habrá momentos en que voy a tener que eliminar este para que me dé resultados óptimos mi informe para que no me falte información, ¿sí? Este límite es solamente para limitar la cantidad de registros que ustedes ya conocen. Recuerden que si le colocamos select asterisco from, va a seleccionar todas las columnas de esa tabla a la que nos referimos. Y en caso de que tengamos un join acá, el join ustedes saben que es para unir con otras tablas, como por ejemplo así, te voy a ahorros movimientos, voy a unir con eh, ahorro movimiento, el ID de la tabla ahorro movimiento se llama así, y eh, perdón, este en realidad es el que tengo que hacer, voy a mirar aquí, se llama AOID, AOID es igual a, y hay que ver cómo se llama la columna extranjera de ahorro en ahorro movimiento, que es este, IDAO se llama. Entonces, HM IDAO. Decía y retomo. Si yo utilizo el asterisco, me va a seleccionar todas las columnas de esa tabla y en caso de que estoy uniendo con otra tabla, también me va a mostrar todas esas columnas que tiene esa otra tabla de unión. Fíjense que aquí mi resultado ya se extendió. Hasta aquí nada más era la tabla ahorros, pero lo que hice fue unir con sus detalles. Y a partir de aquí hasta aquí, la información le corresponde a la tabla de ahorros. Fíjense que el nombre de la columna luego empieza diferente, ¿verdad?, al resto. Entonces, aquí tengo mucha información innecesaria, mucha información que yo no voy a necesitar. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. El asterisco vamos a ir reemplazando por las columnas que nosotros queramos que aparezca en nuestro informe. Entonces vamos a empezar por algo sencillo. La fecha de apertura del ahorro no nos interesa tanto para esto. El ID del socio por ahora tampoco. El saldo mucho menos porque la mayoría está en cero. Este tampoco. El ID del ahorro en sí tampoco. Y este tampoco porque prácticamente esta información es igual a esta columna. Porque este es el primary key, este es el foreign key en la otra tabla. Entonces, y de movimiento este tampoco no vamos a necesitar, pero aquí sí, la fecha es muy importante que le corresponde a la tabla de ahorro movimientos. Entonces empecemos por algo sencillo. Ahorro movimiento, fecha, coma. ¿Qué siguiente información voy a querer que aparezca? Aquí tenemos un número de comprobante. Este número de comprobante no es tan necesario, no vamos a agregarle, pero sí es importante el valor, que es este. Esta información sí nos interesa. Al final, la razón de ser de todo informe siempre va a ser cuestiones referentes al dinero. Entonces, estos son montos de dinero, entonces sí o sí necesitamos para nuestro informe. Después, el ID de caja. En la caja en que hizo el depósito no nos interesa tanto tampoco. Eso es más bien un informe interno de una información interna de la cooperativa. El ID del cajero no nos interesa tampoco de quién es el que recibió ese dinero. Y el ID de cuentas tampoco. Entonces por ahora ya tenemos fecha, el valor. Ahora lo que necesitamos es saber quién es el socio. Entonces lo que tenemos que hacer es unir esto nuevamente con la tabla socios, donde AO y de socio se llama la clave en la columna que le corresponde al ID del socio, ¿sí? Igual a, y en la tabla socios hay que ver cómo se llama su primary key, que lo más probable es que se llame SOC ID. Vamos a ir aquí en la estructura y aquí tenemos SOC ID. Ponemos SOC ID. Ejecutamos y aparentemente no pasó nada y yo ya uní con una tabla
pero solo me aparece dos informaciones, fecha y valor. Claro, porque yo solamente eso le pedí a mi select. Entonces vamos a pedirle algo más aquí de el ID del socio, el número del socio, fecha de ingreso. Aquí tampoco hay mucha información que nos interese tanto del socio, pero sí de la persona. Entonces lo que vamos a hacer es unir socios con personas. Yo les había mostrado que hay una capa muy extensa de relaciones aquí, porque por lo que nos damos cuenta, los datos del nombre de la persona y eso no se registra directamente en la tabla socios. Ustedes ya conocen este tema de la herencia y por eh, mejorar la administración del espacio en el disco duro y el rendimiento del sistema y demás, es necesario separar de esta forma para que no haya mucha duplicación de datos. Entonces vamos a hacer una unión aquí con personas, donde soc id per se llama la columna de ID de persona en la tabla socios, y después tenemos que referirnos a la llave propiamente de la tabla persona, que está aquí, tabla personas, y su llave es el ID, el primary key. Entonces per ID. Ejecutamos también y aparentemente no pasó nada otra vez, pero como les mencioné, hasta ahora nuestro SQL solamente le pedimos los datos. Ciertamente él unió toda la información de personas, socios, pero no está mostrando nada más. Entonces, para que me muestre, yo le tengo que ir indicando cuáles son las informaciones que quiero que me muestre. Entonces, acá yo le voy a decir que quiero el documento de la persona, el nombre y el apellido. El resto de las informaciones no es tan importante. Lo interesante es saber quién es el socio. Entonces, aquí le ponemos per. Aquí podemos poner ya directamente, como ya están aquí en unión, podemos poner directamente el nombre de la columna que quiero que me traiga. Entonces, per nombre, per apellido y per documento. Voy a ejecutar y ahora sí ya me trae que el socio Eladio Avid Espinosa, con número de cédula tal, hizo un depósito de 4.980.000 el 25 de agosto de 2020, y así de manera detallada se fue haciendo depósito este socio, diferentes valores. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a consultar, voy a filtrar ya esto. Voy a ponerle un where acá. Y aquí viene el nuevo conocimiento. Y esto es tema de examen, es muy importante que atiendan y entiendan también en este punto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una consulta específica. Vamos a preguntar en el mes de abril del año 2020 cuántos movimientos tuvo. Y nosotros sabemos que el día, los meses y los años son representados en números, ¿verdad? Por naturaleza del año y el día, más bien en la mayoría de las ocasiones utilizamos en números luego, ¿verdad? Pero el mes, por ejemplo, sabemos que es enero, febrero y tal hasta diciembre, pero en la base de datos se guarda en números porque es más genérico, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que referirnos, si queremos filtrar, tenemos que referirnos a los números en específico. Pero como yo le digo al SQL, es que yo quiero solo los de abril y solo los del 2020, porque yo les dije que tengo información del 2020 y 2021, ¿verdad? Hay una función que se llama extract, que significa extraer, y voy a ponerle qué quiero extraer, el año, el mes o el día. En este caso le voy a poner el año, from, y le pongo acá el nombre de la columna donde está la fecha, que es AHM fecha. Y esto me va a devolver un número.
Esto me va a devolver un 2020, un 2021, el año en que estemos. Se le voy a poner 2020. Vamos a mirar primero el resultado que nos trajo. Fíjense que la mayoría en esta columna son 2020, 2020, 2020. Pero a partir de aquí ya es del año 2021. ¿Sí? Tenemos información de 2 años. Entonces, yo lo que quiero es que me traiga solo los del año 2020. Entonces, voy a ejecutar y los del 2021 ya no me tienen que aparecer ahí. Se tarda, como dije, porque son muchas informaciones que estoy consultando. Bien, se tardó bastante, por lo que vieron aquí son 2.400.000 filas. ¿Sí? Son muchos registros. Tengo que ponerle más datos, o sea, más filtros para que no se me tarde tanto así. Pero el hecho es que este me está trayendo información de todos los socios de todos los movimientos que hubo en el año 2020. Entonces voy a ponerle aquí un limit 50 nuevamente para que me traiga solo 50 registros. Entonces vieron que es mucho más rápido, me es mucho más cómodo trabajar así. Bien, eh, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a filtrar también por el número de documento del socio. Entonces vamos a trabajar con un solo socio. Entonces aquí le voy a poner nada más un and per documento igual a comilla simple porque esto es de tipo character y le voy a poner este y voy a ejecutar. Todos los movimientos que hizo este socio en el año 2020, que incluso puede que sea bastante información. Muy bien. Solo del socio Eladio Avid Espinosa, le puse acá como filtro su número de cédula, todos los movimientos que hizo en el 2020. Voy a mandar a ordenarle por fecha. Voy a mandar a ordenarle por fecha. Vamos a ver. Me tiene que ordenar prácticamente todo el año 2020 desde enero hasta diciembre. Tiene que ir, la fecha, el mes tiene que ir 1, 2, 3, así hasta 12, ¿verdad? Se sigue tardando bastante porque, repito, tengo 2 millones de registros. Bien, como verán, eh, tengo muchos movimientos, ¿sí? Eh, y ya me ordenó por fecha. Aquí está marzo. Marzo, por lo que vemos, tuvo 2 movimientos. Este es abril, ya es 4, mayo 5 y así, ¿verdad? En abril tuvo 4 movimientos. Estos son los valores. Bien, lo que yo quiero ahora es
que me agrupe todo esto, porque a mí no me interesa específicamente los días en que hizo el depósito, sino el mes. Quiero un informe de depósitos mensual. Puedo también hacerlo anual, pero para el ejemplo didáctico de hoy vamos a utilizar la agrupación por meses. Lo que quiere decir que este registro en donde está apareciendo 4 veces me tiene que aparecer una vez nomás y la sumatoria total de estos tres. Vamos a hacerlo con uno más sencillo para que sea más rápido. Este, por ejemplo, es el de marzo. Entonces, aquí en el AND vamos a agregar uno más al lado de este. AND y extract. Voy a utilizar lo mismo otra vez, este. Pero aquí ya le tengo que decir month, que es mes. Mientras mes sea igual a 0,3, que es marzo. Yo solamente quiero que me muestre del año 2020 y del mes de marzo. Y también el socio con este número de cédula, ¿verdad? Entonces voy a ejecutar, perdón, aquí hay un error. Vamos a esperar. Y como verán, solo me trae esos dos registros, la de David Espinosa y que hizo 2 movimientos. Aquí viene lo importante. Yo tengo que ver, voy a abrir mi calculadora aquí para comprobar ya antes. Siempre es importante hacer esta comprobación antes de decir que ya está bien nuestra sentencia SQL. Si yo agrupo estas dos filas, me tiene que sumar esta columna. Entonces son 2.830.000, 2.830.000 más 1.370.000, 1.370.000. Quiere decir que tiene que aparecer una sola fila y 4.200.000 en valor. Y el resto, como verán, es todo igual. Y justamente ahí radica la importancia de la cláusula group by. Lo que hace es unificar todas las columnas que tienen valores iguales. Pero ¿qué pasa? Si hay dentro del registro, dentro de la fila, si hay entre columnas alguna diferencia, como es este caso, yo tengo que decirle que unifique los días, porque aquí los días son diferentes, pero el año y el mes son iguales, entonces yo quiero que unifique por mes. No importa el día, entonces hay una función que nos permite truncar fechas. La función se llama truncar fechas y lo que hace es tomar todos los meses y ponerle el día 1 a todos. Este 16 se va a convertir en 1, este 29 también se va a convertir en 1 para poder agrupar de esa forma. ¿Ok? Entonces, continuando. Después de la sentencia where tiene que ir el group by. Entonces, voy a poner group by. Quiero que me agrupe, como ya dije, fecha. Pero antes que eso voy a mostrar primero la función de datetrunc. Datetrunc. Le voy a poner year. Perdón, voy a poner month. Porque quiero que me agrupe por mes en realidad. Month y fecha. Le tengo que poner un alias. As fecha. Vamos a probar un poco. Esto todavía no va a agrupar, solamente para mostrarles el hecho de que va a truncar esta fecha. Este 16 y este 29 se va a convertir en 1. Y como se darán cuenta, devuelve una fecha. Incluso le cambié ya el tipo acá a timestamp con zona horaria. Bueno, eso es lo menos relevante. Pero fíjense que ya truncó la fecha. Lo que era 16-29 se convirtió en 1 y ahora sí estos valores ya son iguales y el resto de los valores también ya son iguales. Y así me va a permitir sumar estos dos y agrupar la fila. Ok, ahora tengo que hacer lo siguiente.
Valor obviamente tengo que poner dentro de la función sum y tengo que ponerle un alias. Monto total voy a poner. Entonces, si yo intento ejecutar esto me va a dar error porque obviamente al utilizar la función de suma yo ya tengo que agrupar los registros y justamente como les dije ya estuve preparando toda la información aquí estructurada, dejé ya todo estructurado para agrupar. Entonces group by y le tengo que poner, si yo estoy utilizando una función de truncar datos, eso también tiene que ir así mismo en el group by. Ya no puedo poner solo el nombre de la columna, porque recuerden que si pongo solo el nombre de la columna puede que haya días diferentes y ahí ya no me va a permitir agrupar y puede que dé error también. Entonces, el resto de las informaciones también se tienen que agrupar de esta forma. Se voy a ejecutar. Ay, perdón. Este tiene que ir también aquí. Debe aparecer en la cláusula group by. Vamos a ponerle directamente a ver cómo reacciona porque no me está permitiendo colocar el date trunc. Esperamos y fíjense que me sigue mostrando 2. Vamos a utilizarle una estrategia ahora. Voy a hacer otra vez control Z y voy a dejar otra vez este. Voy a poner en primer lugar el valor. En realidad eso también tengo que agrupar, me olvidé nomás de eso. Ejecuto. Claro, perdón. El del orden. Tengo que eliminarle. Voy a quitarle este límite también. El del orden, tengo que atender la cuestión de ordenamiento. Si voy a ordenar, tengo que poner este así mismo. Me hizo una mala jugada nomás ahí el ordenamiento. Y sí, ahora el valor, se me hace que tengo que eliminar también. Vamos a mirar el resultado primero. Sí, tengo que eliminar. Disculpen. Voy a mi calculadora. Espero la respuesta del PostgreSQL y como verán 4.200.000 guaraníes me aparece un solo registro y ese es el valor justamente total. Entonces el título de este informe es: el socio Eladio Avid Espinosa en el mes de marzo del año 2020 hizo un depósito total de 4.200.000 guaraníes. ¿Sí? Se fue unificando la información y eso es lo que hace la función group by. Ahora si yo voy a ordenar esto, como ya dije, si voy a ordenar por fecha, tengo que utilizar así mismo este, porque si no me va a generar el error como el caso anterior. Vamos a suponer que yo le voy a quitar este filtro de mes, por ejemplo del de marzo, y ahora me va a traer todos los ahorros que hizo este socio en el año 2020 sin tener en cuenta el mes. Entonces, ejecuto y vamos a esperar. Este sí se retarda bastante también porque es todo un año y como vieron en marzo, en abril, en mayo tuvo 2, 3 movimientos. Y además, cuanto más registros tenemos, siempre se va a retardar más las consultas que hagamos. Entonces, aquí vamos viendo que en el mes de marzo tuvo 4.200.000 como ya comprobamos y en el mes de abril tuvo un movimiento de 12.650.000
mayo, junio, julio, agosto y así. Me va ordenando, me va agrupando, quiero decir, por mes. Si yo todo esto quiero agruparlo por año, también puedo hacerlo. Sencillamente aquí en el truncado voy a ponerle year, y si aquí lo cambio, obviamente tengo que cambiarlo también en el group year. Entonces ejecuto. Obviamente esto me va a traer solo un registro, porque yo estoy filtrando el de un socio nomás y solo el año 2020. Si yo le quito el filtro del año 2020, me va a traer el del 2021 también, porque tenemos 2 años de movimiento. Entonces, vamos a ver si totaliza y agrupa por año este. Como verán, ahora me trae solo un registro y tenemos un movimiento de 67.110.000 guaraníes. Eladio David Espinosa tuvo este movimiento en el año 2020. Entonces, SQL nos facilita la vida si es que organizamos de esta forma la información. Y todo esto yo puedo copiar, irme en el eReport, voy a crear un nuevo reporte aquí en OpenDisk Template, voy a ponerle ahorros, vamos a buscar una ruta, a ponerle el escritorio. Siguiente, terminar. Me voy a ir en el dataset. Voy a pegar aquí lo que acabé de hacer. Siempre hagan sus pruebas. Siempre es recomendable hacer en el pgadmin. Cuando ya todo esté correcto, cuando ya todo esté funcionando, comprobado que ya está funcionando, ustedes pegan aquí. Necesito una conexión primero. Voy a crear una conexión aquí. Todo este paso nosotros ya lo hicimos. Voy a ponerle coop nomás. El nombre de la base de datos, cooperativa, credenciales de la base de datos. Voy a hacer un test, conexión successful, voy a guardar, voy a utilizar la conexión de coop. Ahora sí me voy a ir en el dataset, pego, y este se va a tardar bastante, al igual que el caso anterior. Entonces espero aquí. Y aquí ya me crea todos los fields, le voy a dar en OK. Sencillamente arrastro todo esto en el detalle. Negrita. Seleccionamos todo. Perdón. Negrita centrado. Así. El título voy a eliminarle nada más. Este también. Este también. Este también. Voy a volver a ponerle a este por mes, para que me traiga agrupado por mes. Bueno. Y voy a darle en preview, y ahí ya tengo en el eReport toda esta información, ¿sí? Que se va a tardar bastante. Entonces, para llamarlo desde Java, vamos a ir en nuestra clase. Si no tienen ustedes ahora el proyecto, porque algunos
utilizando la notebook de la facultad. Entonces no van a poder hacer esta parte probablemente, no pasa nada. Con tal de que manejen el script de SQL ya está bien. Para este caso voy a deshacer nomás este. Y aquí le voy a poner momento, ahorros. Vamos a ver si el report ya cargó, todavía no está cargando. Pero voy a copiar ya este archivo en la carpeta reportes. Pegarle aquí. Y aquí tenemos toda la información. Aquí ya solo es cuestión de darle formato a los números. Este podemos hacer que aparezca, que no aparezca el día, por ejemplo, que solo aparezca los meses y también que el mes aparezca en letras. Y eso todo se hace ya con el eReport. Y si nos vamos aquí a fecha, ustedes ya conocen esta función que es pattern o patrón. Y aquí está pattern y nos vamos a date. Por ejemplo, el patrón que muestra el año, perdón, el mes y el día es este. Entonces nosotros podemos hacerle que aparezca así, abril 2022. Si queremos que aparezca todo, es cuestión de colocar de esta manera. Voy a quitarle este del día. Este, por ejemplo, primero muestra mes y después año, el texto completo. Y a este le voy a dar el formato, voy a alinear hacia este lado y voy a dar el patrón de número. Voy a dar el de guaraníes. Ok. Y le voy a dar en, voy a centrar este primero. Voy a darle en preview. Lo de invocarlo desde Java voy a esperar nada más por ahora para hacerlo en la siguiente clase porque necesitamos codificar algunas cosas y es mejor que estén todos. Entonces, aprendimos hoy varias funciones y varias técnicas para organizar las informaciones con las sentencias SQL. Tenemos la función datetrunc que nos permite truncar fechas, como ya dije. Y la función sum ya habíamos hablado mucho de eso, que nos permite sumar. Y una nueva función que es el extract para extraer datos de una fecha. Y vimos la cláusula group by, que nos permite agrupar, como ya expliqué de antemano. Nosotros podíamos quitarle el extract para que nos traiga todos los años. De hecho, todo el where le podemos quitar así. Esta función o esta sentencia SQL ahora me va a traer todos los ahorros de todos los socios de todos los años de todos los meses. Pero, eso sí, agrupado por mes. Por más de que en un mes el socio haya hecho 4 o 5 movimientos, eso me va a traer como una fila nada más. Entonces, esa es la función completa, por decirlo de alguna manera, de nuestra sentencia SQL que acabamos de hacer. Entonces, si nos vamos aquí en nuestro eReport, vemos que nos trae marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y los valores totales aquí al lado. Y estos al mismo tiempo también podemos agrupar, sumar por socio. Y este, por ejemplo, podemos decirle que solo imprima una vez el ladio acá. Eso el eReport lo puedo hacer, por ejemplo, puedo seleccionar estos tres
y me puedo ir aquí en la propiedad en donde dice print, print repeat values es cuando le permitimos que imprima los valores por más de que se repitan. Si nosotros le desmarcamos este solamente me va a imprimir una vez. Entonces, como se tarda mucho y para no alargar más el vídeo, dejo por aquí. Si lo dejo preview, ahí me va a imprimir el nombre del ladio del socio del ladio una vez nada más. Entonces, eso es todo por hoy. Pónganlo en práctica, hagan todo tipo de técnicas, filtren por diferentes criterios, diferentes ordenamientos, hagan los cálculos, comprueben con la calculadora que tengan ahí y van a hacer un muy buen informe. Con esto tienen que practicar para la segunda parcial. Porque como ya dije, yo les voy a estar diciendo en el examen un enunciado como generar un informe de ahorros del socio y le voy a dar un número de socio desde enero hasta junio agrupado por mes y ese tipo de cosas. Y ordenado por monto también puede ser. Practiquen un poco con este criterio y en la siguiente clase vamos a estar hablando más del tema.